Tema que en algún tiempo fue pues muy polémico, ¿verdad? Ahorita ya no tanto, pero yo creo que, no recuerdo exactamente, pero más o menos a principios de los 80s, probablemente 90s, se empezó a escuchar en la iglesia a nivel global, sí, o a nivel mundial, los temas de liberación, ¿verdad? Como todo lo que es nuevo, sí, nuevo para nuestro tiempo o nuevo para nosotros, pero que siempre han estado en la Biblia, sí, porque así es, ¿verdad? Algo que uno tiene que entender es que la revelación es progresiva, sí, no todo, nunca va a ser lo mismo, sí. ¿Por qué? Pues porque así es Dios, sí, y porque vamos viviendo en otros tiempos, sí, la iglesia entra a otros tiempos, pasan muchas situaciones donde Dios necesariamente para su pueblo tiene que abrir la palabra, sí, de una forma diferente. Todo tiene que estar obviamente en base a su palabra, sí, ahí no hay saque, ¿verdad? Tiene que tener el fundamento de la Biblia, sí, porque la palabra de Dios es el margen para nosotros. Amén, y siempre va a ser lo más seguro para nosotros, ¿sí? Por eso la Biblia lo dice, tenemos la palabra profética más segura, que alumbra el lugar oscuro, refiriéndose a la Biblia. Entonces, todo tiene que tener un fiel fundamento en la palabra, todo, mis hermanos. Amén, ¿sí? Así debe de ser. Pero eso no quiere decir que ya lo sepamos todo, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo, él hacía mención en el libro de la carta a los Efesios sobre la revelación que para su tiempo fue muy gloriosa, ¿sí? Que era cuando él dice, ¿verdad? Que la revelación de que los gentiles también les es dada la salvación. Y para él fue algo sublime, ¿sí? Porque eso no se conocía en su tiempo. Siempre se creyó, al menos en su momento o en el tiempo de ellos, que la revelación la salvación solo era para los judíos. Entonces de pronto Dios fue moviéndose cosas que estaban en la palabra, pero que ellos no las entendían, porque desde un principio Dios hablaba de alcanzar las naciones, sí, los profetas, el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Id a todo el mundo y predicar el evangelio, pero como que eso no les entró, ¿sí? Entonces no estaban, lo que quiero decir es que esa revelación a final de cuentas ya estaba escrita, pero ellos no la entendían, ¿sí? La vinieron a entender cuando el Espíritu Santo se derramó en casa de un Cornelio, ¿verdad? Y dijeron, pues ya, ¿qué más hacemos? Sí, ya ni cómo dudar, pues es Dios ahí. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero para Pablo en su momento el hecho de que la salvación fuera para los gentiles también era una gran revelación, y decía, misterio que no había sido revelado, sí, en tiempo hasta atrás, pero ahora han sido revelados nosotros, sí, el que también los gentiles es esta salvación. Entonces para nosotros pues eso ya no es nuevo, sí, y podríamos decir, bueno, pues eso qué, ¿verdad? Ya sabemos, sí, pero para su tiempo fue muy nuevo, sí. Entonces así, mis hermanos, la revelación es progresiva, ¿verdad? O sea, va en aumento en base a los tiempos que va viviendo la iglesia, ¿sí? Dios va abriendo su palabra, amén. Entonces así es, siempre va a ser así, amén, porque esa es la forma en la que Dios nos va guiando. Entonces imagínense, para nosotros el solo en saber que la salvación también es para los gentiles ya no nos va a nutrir igual, ¿sí? Porque eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y para los gentiles pues tiene años que el evangelio nos llegó, ¿sí? Entonces nosotros vamos a necesitar que en la palabra Dios nos abra más el entendimiento, amén. Dentro de esas cosas pues es la liberación, como muchos otros temas, ¿verdad? La alabanza, sí, que también en su momento fue una gran revelación, que también se podían usar instrumentos, sí, cuando la Biblia los menciona, desde los salmos, ¿verdad? Pero todo eso se fue abriendo, sí. La obra misionera, sí, que llegó su tiempo donde fue una gran revelación, ¿verdad? Y así, dentro de las, pues no sé si más actuales, porque ya estamos más del 2000, pero dentro de esas cosas pues entra la liberación, ¿verdad? Por ahí de los 80s, 90s se empezó a hablar de la liberación, y hasta donde yo sé
los pioneros de esos temas eran precisamente los que no creían en eso, ¿sí? Muchos eran misioneros bautistas, ¿verdad? Y hay un libro así, gruesotote, y lo redujeron, porque iba a ser 3 tomos, de un pastor, de un misionero bautista, y el manual es Manual de Guerra Espiritual, ¿sí? Y está así gruesote, y es bautista. Y él habla desde el Génesis hasta el libro de los Hechos de guerra espiritual. Y pues si sabemos cómo es la doctrina bautista, ¿verdad? Tiene demasiada Biblia, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces él fundamenta desde el Génesis, ¿sí? Y todo eso lo explica ahí. Bueno, él empezó a creer en eso porque una de sus hijas se estaba endemoniando, ¿sí? Y eran pues un adolescente de toda la vida en la iglesia, ¿sí? Es un pastor o un misionero de generaciones en el ministerio. Gracias, hermano. La niña pues nunca tocó el mundo, ¿sí? Y de pronto en una cruzada misionera le habla a la esposa y le dice: la niña está muy rara, tiene otras voces, ¿sí? Y hace caras raras, ¿sí? Y le cambia el tono de voz y me está diciendo puras groserías. Y pues él se quedó impactado. ¿Cómo puede ser posible que una niña que no conoce el mundo, que es de cuna en el evangelio, esté endemoniada? Y menos que sea mi hija, ¿verdad? Pues va a la ministra y le echa fuego al demonio. Y de ahí entendió que esto también existe. Y pues se aventó un librote así de grueso. Y así, mis hermanos, otros muchos, ¿verdad? No sé si alguna vez han escuchado de un pionero en la liberación acá en nuestro continente, Norman Parrish, ¿sí? También él es un misionero que sale de las misiones bautistas. O sea, son pioneros en estas cosas, ¿sí? Entonces, por los años donde ellos estaban en esto, se empezó a escuchar como todas las cosas nuevas, que aunque están en la palabra, son nuevas para nuestro tiempo, tienen su rechazo, ¿sí? Como lo fue la salvación para los gentiles, ¿sí? Y tienen su oposición, amén. Entonces así pasó en ese tiempo y se levantó mucha polvadera, dicen, ¿verdad? En contra de la liberación, ¿sí? Hasta ahorita, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo. No veo un respaldo bíblico para negar la liberación, ¿sí? Pero sí veo mucha Biblia para decir que sí, amén. Lo mismo los otros temas que se van dando a través de los años, ¿verdad? Son muchos argumentos. De hecho, eso es parte de lo que vamos a ver nosotros también, no ahorita, ¿verdad? Pero en el transcurso de los días, pues vamos a ir viendo cómo hay argumentos en contra de la liberación, ¿sí? Rebecca Brown, también ella la sufrió. Entonces así hay mucha gente pues ya de años en el ministerio. Bueno, ella ya está con el Señor, ¿verdad? Pero que tuvieron mucha oposición. Entonces para esos años 80, 90 entra la liberación. Es la liberación, pues nosotros ya la decimos así, la liberación convencional, ¿verdad? Que viene a ser lo más básico de la liberación. Eso lo vamos a ver nosotros en estos primeros temas. Después vamos a ir un poquito más profundo y luego un poquito más profundo, ¿sí? Pero vamos a ver todo lo que es lo básico de la liberación. A lo mejor usted está pensando, nos va a hablar de demonios, nos vamos a endemoniar, ¿sí? Pues no se asuste, ¿verdad? Si pasa eso, pues lo liberamos y lo hacemos práctico aquí. El curso lo hacemos práctico, una clase práctica, ¿verdad? Aprovechamos ese momento, pero no es tanto eso, ¿verdad? Eso es lo práctico, es donde ya está la cosa encima. No, hay bases para eso, ¿sí? Como todo tema en la palabra de Dios. Bueno, entonces aquí vamos a ver mucha base bíblica para todo esto. Entonces después nacieron o Dios reveló más temas, como la guerra espiritual, ¿sí? Y sufrió la misma oposición, ¿verdad? Y hasta la fecha tiene cierta oposición. Después brinca o se amplía ese tema, y la guerra espiritual a nivel territorial, pues menos se fue aceptada. Después la sanidad interior, ¿verdad? Que se topó con muchas barreras de que eso es psicología, eso es hipnotismo, eso son regresiones, sí, y tanta cosa así. Desgraciadamente a veces se critica lo que no se entiende, ¿verdad? Y ese es un error, amén. Y eso no es correcto, amén. Porque como decía un hombre, no creo que Gamaliel en los evangelios o en el libro de los Hechos, donde él decía, bueno, aguas, porque si esto es de Dios,
¿sí? No vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Entonces más vale pues indagar en la palabra y mucha oración, ¿verdad? Bueno, entonces así se fueron levantando. Entonces la liberación pues tuvo su oposición, ¿sí? Les digo, ya estas fechas ya no es igual, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha enseñanza y aparte de eso pues ya hay mucha experiencia también en muchos ministerios que podemos decir pues eso es real, ¿verdad? Entonces cuando hay dudas de esto pues uno se acuerda de la gente endemoniada y uno dice pues cómo, ¿verdad? ¿Cómo dudar si lo vi? ¿Sí? Pero bueno, vamos a aprender muchas cosas. Amén. Bueno, vamos viendo pues. Bueno, yo lo llamo así liberación integral porque me enfoco en 3 áreas, ¿verdad? En el espíritu, alma y cuerpo. Nosotros en esta primer módulo, vamos a llamarlo así, o en esta primera etapa que vamos a hablar de liberación, la vamos a enfocar solo al espíritu, ¿sí? Me parece que aquí ya se les habló algo de sanidad interior. Bueno, esa es la otra parte, ¿verdad? Sí, que también Dios ministra en esas áreas. A ver, ¿le puedes dar la próxima diapositiva? Para irme acordando. Pues no te apures, sí me puedo voltear. Sí. Es que la otra es cuando ya lo puedo ver aquí. ¿Ya? Bueno, fíjense, dentro como ahorita les decía, por eso se le llama integral, ¿sí? Porque son 3 áreas. Amén. Es una administración espiritual y ahí es donde implica todo lo que vamos a ver en esto, ¿sí? Es una administración del alma. Bueno, hay una escritura que dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida del Señor, ¿sí? A lo mejor no nos cuesta mucho entender o aceptar el hecho de que diga espíritu, sí, que el espíritu esté irreprensible, ¿sí? A lo mejor hasta el alma batallando, pero a lo mejor decimos, bueno, sí, el alma tiene que estar irreprensible, pero el cuerpo, ¿sí? ¿Eso qué? ¿Verdad? ¿Cómo guardas irreprensible tu cuerpo? Bueno, pues eso también se ministra, ¿sí? Pero son temas que se pueden dar también. Entonces, ministración espiritual, ministración del alma, ministración espiritual, eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? ¿Qué implica la administración espiritual? La liberación, ¿sí? Lo convencional o lo más básico, que es lo que vamos a ver nosotros. Dentro de la liberación vamos a ver otro punto de la liberación, que son los cautiverios, ¿sí? Que eso después se fue revelando, ¿sí? Y pues también tiene su base en la palabra, gracias a Dios. Y 3, la iniquidad, ¿sí? Esa viene a ser algo que ya tiene que ver más con la línea generacional, ¿sí? Entonces, son partes o son áreas que se ministran en el espíritu de la persona, o ministración espiritual, mejor dicho así, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tal cual dice su nombre, son áreas espirituales. Entonces, ¿qué implica la administración espiritual? La liberación, los cautiverios y la iniquidad, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a ver en todo lo que vamos a ver los viernes. Amén. La segunda parte, pues eso ya no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque aquí les han mencionado algo, tengo entendido, porque es la sanidad del alma, ¿sí? Entonces es sanidad interior, la renovación de la mente, la lucha contra el alma, ¿sí? Eso está dentro de esa administración, ¿sí? Eso también se enseña, mis hermanos, y también está en la palabra. Pues yo creo que la Biblia menciona mucho más la palabra alma que espíritu, ¿sí? Y 3, pues la administración del cuerpo. Una vez decía Juan en una predicación aquí, él dijo, creo que fue cuando hablaste de liberación, de hecho, cuidar la liberación, algo así hablaba él. Y él decía que hay cosas que son físicas, ¿sí? Y sí, mis hermanos. Entonces, hay situaciones, en esa parte se habla más de lo que es la mente, pero la mente es cerebro, ¿sí? Las funciones que hace, ahí sí hay cosas que a lo mejor me van a ver raro si se las explico, ¿verdad? Porque hay gente que está cautiva en recuerdos, ¿sí? Y no lo puede sacar de ahí hasta que hay un tipo de ministración donde Dios lo saca de ahí. Eso es real, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, tengo que identificar cuándo es espiritual, cuándo es emocional, cuándo es físico, ¿sí? Porque si para mí todo es espiritual, puede ser que sea físico, ¿sí? Y no voy a tener un cambio, ¿sí? O no voy a ver un avance, porque no es espiritual, es una situación física,
¿Sí me explico? Y no me refiero solo a enfermedades, ¿verdad? Está enfermo y piensa que es un demonio, ¿sí? No, o sea, estoy hablando de otras cosas, del funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el por qué a veces se sienten ciertas cosas en nuestro cuerpo y resulta que es nuestro cuerpo, no es algo espiritual. Y obviamente hay cosas que son espirituales, ¿verdad? Por eso se enseña, para que nosotros como cristianos lo sepamos identificar. Y de verdad hay muchas cosas que no son tan complicadas como a veces nosotros las hacemos, ¿sí? No lo son. Como el hecho de, no, a mí me atormenta un espíritu de sueño cuando leo la Biblia. A veces no es un espíritu de sueño, a veces sí, ¿verdad? Es el hecho de que la persona no está habituada a leer, ¿sí? Y su cerebro se cansa. Entonces, por más que reprenda el espíritu de sueño, pues su cerebro va a decir, pues es que no les, nunca, mijo, ¿verdad? Cuando tu cerebro está así, piensa que está descansando y a dormir, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces esas cosas también se aprenden, ¿sí? Claro que hay espíritus de estupor, espíritus que atormentan nuestra mente, ¿verdad? Pero por eso se tiene que discernir, ¿sí? Entonces hay un discernimiento por conocimiento, que es esto, ¿sí? Y un discernimiento por don, que eso Dios nos lo da. Y también por madurez, ¿verdad? Donde ya usted sabe juzgar o discernir las cosas. ¿Está claro pues hasta aquí? Entonces también va a haber momentos donde puedan preguntar, ¿eh? Ahorita nada más es algo general. ¿Le puedes dar la próxima? Bueno, como ya les dije, nos vamos a enfocar nosotros a la administración espiritual. Entonces, dentro de lo que es esto, la administración espiritual, pues es conocer por medio de la palabra de Dios las bases sobre la liberación, ¿sí? Que eso todo lo que vamos a ver los viernes, primero Dios, amén. Lo más básico, ¿sí? Por eso le dije, usted se va a dar cuenta cómo esto está en la palabra, ¿sí? Y pues la idea es que esto también nos ayude a ministrarnos o hasta autoliberarnos, que también se puede, ¿sí? También vamos a ver ya lo que es la forma o en forma un ministerio de liberación, ¿sí? También eso lo vamos a ver, a lo mejor esto ya lo vamos al final, pero lo que es en forma un ministerio de liberación, qué dones se mueven ahí, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Obviamente, ¿verdad? No es lo mismo a lo práctico. Esto nada más es para que usted ya tenga herramientas por si se nos presenta algo así, amén. Pero no es lo mismo, es como la escuela, ¿no? Cuando ya estás trabajando el 2+2 de la secundaria o prepa, no te sirve, ¿sí? Es un ejemplo, ¿verdad? Y así ya en lo práctico las cosas pueden cambiar. O como a veces nos decían los maestros en la universidad, que había alumnos, pero malos alumnos, ¿sí? Que se graduaban y eran muy buenos empleados, muy buenos trabajadores. Entonces la práctica es diferente. Bueno, ¿le das por favor la que sigue? Entonces vamos a ver qué es la liberación, por qué es necesaria la liberación, para quién es la liberación. Dentro de esto también vamos a ver lo que son los cautiverios del alma, ¿sí? Ese también cómo tuvo posición, esas tipo de enseñanzas. Entonces, ¿por qué está dentro de lo espiritual? Pues porque es una administración espiritual, ¿sí? Ay, mi hermano, sí, créame que hay cosas que no se pueden explicar mucho con lógica, ¿sí? Sí lo vamos a hacer, ¿verdad? No se me asuste, pero hay muchas cosas que no, ¿sí? Y pues el reino de Dios es un reino espiritual, ¿verdad? Entonces va a estar muy complicado que todo le queramos ver una lógica, ¿sí? O verle algo que a nuestra razón cuadre, ¿sí? Simplemente hay que creer lo que está escrito, amén. Y hay algo que nos puede mover muchas cosas, porque Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Sí se imagina eso? O sea, eso te está abriendo un mundo de posibilidades, ¿sí? Porque si está diciendo cosas mayores de las que yo hice, ¿sí? Y que las que él hizo están registradas, muchas de ellas, porque otras no están, ¿sí? Y eso dijo el apóstol Juan, que muchas cosas que Jesús hizo y enseñó no se pudieron escribir porque no cabrían en el mundo de los libros, decía él. Entonces imagínense cuántas cosas ignoramos, ¿sí? Y cuántas cosas Dios puede hacer a través de su pueblo que no se vieron en aquel tiempo, y es ahí donde puede chocar, ¿verdad? Pero por algo dejó esa base el Señor, ¿sí? Para que pueda uno entender que Dios no está estructurado a denominaciones, ¿verdad? Dios está fundamentado
y comprometido con su palabra, no con una denominación o con un credo, ¿verdad? No, él está con su palabra, ¿sí? Si a mí me cuadra o no me cuadra por mi religión, por mi denominación, pues ese no es problema de Dios, ¿sí? Él estableció algo en su palabra y punto. Amén. ¿Cómo explica usted que Felipe fue transportado de un lugar a otro instantáneamente? ¿Dónde entra la razón ahí? ¿Cómo Jesús caminó sobre el agua? ¿Dónde entra la lógica que maldiga una higuera y se seque al día siguiente? ¿Sí? ¿Verdad que no cuadra? ¿Cómo lo podemos explicar? No, pues el viento se cruzó con tal fórmula y por eso Felipe desapareció. Pues no lo podemos explicar. Fíjense, una vez escuché, no sé si sea cierto, pero el que lo dijo es un misionero de peso. Él decía que una vez un hermano también evangelista, Dios le dijo: vas a ir a tal país. Y pues él no tenía nada de dinero. Dijo: vas a ir a tal país y quiero que vayas al aeropuerto y te compres un boleto para tal país. Era un país allá en África. Y pues el evangelista decía: pues ay, Señor, ¿cómo le hago si no tengo dinero? Tú vas a ir y vas a pedir el boleto. Pues ahí va el hermano, ¿verdad? Pues por pura fe, sin un peso en la bolsa, entra al aeropuerto y pide el boleto al país. Y le dicen: mira, para el viaje a ese país, pase por esa puerta, ¿sí? Y ahí le van a dar informes. Pues eso cuenta él, que cuando abre la puerta, ¡fum!, entró a la otra nación, ¿sí? Y del aeropuerto ya estaba en otro país, no pagó ni un peso, fue transportado así. Entonces, ¿cómo en la lógica podemos decir, bíblicamente podemos decir, pues le pasó a Felipe, le puede pasar a cualquiera? ¿Sí me entiende? Entonces, por eso el reino de Dios no lo podemos estructurar, ¿verdad? Porque no todo nos va a cuadrar, ¿sí? Pero independientemente de eso, es el hecho de que está en su palabra, ¿sí? Y que Dios es infinito, la Biblia es eterna, ¿sí? Creo yo que estando allá arriba nos van a seguir hablando de esto, porque es infinita. Sí, va a pasar el cielo, la tierra, pero la palabra va a permanecer. Entonces muy seguramente allá nos van a seguir predicando, mi hermano, sí, cosas que aquí no vamos a entender. ¿Sí está claro? Entonces no nos cerremos, ¿verdad? Por supuesto que hay que filtrar todo, ¿sí? Hay que pesar, porque hay falso de todo, ¿sí? Falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, maestros, evangelistas, falsas ovejas, ¿sí? Hay de todo falso, amén. Pero para eso se nos dejó la palabra de Dios, ¿sí? Y la importancia de que se nos enseñe palabra, y que se nos enseñe y nos motive a meternos por nosotros mismos a la palabra de Dios, amén. Bueno, entonces vamos a hablar de los cautiverios. Ese sí está un poquito más profundo, porque eso ya se fue conociendo después de la liberación convencional, que ya se decía es una liberación más profunda. Y sí, ya cuando lo hablemos usted se va a dar cuenta de eso. Entonces vamos a saber o a conocer qué es un cautiverio, cómo se cae en un cautiverio, qué tipo de cautiverios existen, cómo afecta a nuestra vida diaria, y pues por supuesto vamos a ver cómo salir de ellos. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? A ver, dale a la siguiente, por favor. Y este es el otro punto que vamos a ver. Vamos a hablar de la iniquidad, ¿sí? Eso ya es una liberación un poquito más arriba o más profunda, porque aquí ya no implica una persona, implica una línea generacional, ¿sí? Ese es otro nivel de liberación. Si en esto crecemos, ¿sí?, estamos apuntándonos hacia lo territorial, ¿sí?, que es exactamente los mismos principios de lo personal a lo territorial. Es igual, es como si estuvieran liberando una persona, pero estamos liberando un territorio, ¿sí? Pero este es como que lo que impulsa hacia allá, ¿sí? Pero bueno, entonces esto es progresivo, o es poco a poco. No porque ya sepamos el curso de iniquidad ya podemos ir contra un principado, ¿sí? Se libera muchas cosas, ¿verdad? Pero es algo que Dios va a ir marcando, ¿sí? No es, o sea, el curso nos enseña, nos imparte, ¿sí?, nos abre el entendimiento, pero no significa que ya estamos en esa estatura. Eso es algo que Dios a través de los pastores va a ir marcando, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo afecta la iniquidad a la línea generacional, los tipos de iniquidad que menciona la palabra, y en esto vamos a ver el poder de la confesión, ¿sí?, el peso que tiene la confesión para romper una iniquidad.
Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. ¿Sí? ¿Está claro esto, pues? Esto es nada más la introducción. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta este momento? Bueno, vamos a ver ahora, ya vamos a entrar de lleno ahora sí en el tema de liberación. Entonces vamos a ver primero el llamado a la liberación. Ahora sí, hermano, le puedes poner la otra diapositiva. Ya es la última esa, ¿verdad? Sí. Bueno, ponme el capítulo 1, pues. Bueno, vamos a hablar pues sobre liberación. Vamos a ver cómo Dios nos ha llamado a ser libres. Y para eso, apunta ahí en sus notas, Gálatas 5:13. Es nada más un pequeño versículo. Gálatas 5:13. Este versículo lo vamos a ver mucho, Ahí. Bueno, ya si quieres darle que sí. Bueno, ahí pausa. Fíjense bien. Bueno, vamos a ver cómo Dios nos llamó a ser libres, ¿sí? Aquí, en base a todo esto, vamos a entender para quién está en la liberación, ¿sí? Ay, pues vamos a ver muchas cosas. Yo espero en Dios que lo podamos explicar bien, ¿sí? Bueno, Gálatas dice, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, si usted se fija, ahí hay puntos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede servir si no se es libre, ¿sí? Y ahí también te está diciendo la razón de la liberación, ¿verdad? Entienda eso, ¿verdad? La liberación no afecta a la salvación, afecta el desarrollo de nuestra vida espiritual, ¿sí? Es como la iniquidad. La iniquidad no afecta a la salvación, afecta el crecimiento, ¿sí? Esto es igual, ¿sí? Al momento que usted aceptó a Jesús y le entregó su corazón arrepentido genuinamente, usted es salvo. Y eso dice Romanos, ¿no? Con el corazón se cree para la justicia o justicia, con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Y se acabó. Entonces, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo, ¿sí? Entonces, en ese momento somos trasladados, desarraigados de tinieblas e introducidos en luz, ¿sí? Nuestra salvación ya está dada. Si usted se muere sin que nadie lo ministre liberación, por causa de eso, ¡pum!, se va al cielo, ¿sí? Pero nuestro crecimiento espiritual sí es afectado cuando hay ataduras, ¿verdad? O cuando no se experimentan procesos como la liberación, la sanidad interior. Amén. Y pues yo creo que ahí todos podemos decir sí, ¿verdad? Porque podemos ser un testimonio de que nuestras vidas en áreas no pueden crecer, ¿sí? Ya sea porque hay algo de esto o hay algo emocional dañado, ¿sí? Bueno, entonces Dios nos llamó a ser libres, no a ser esclavos. Eso que dice la Biblia de una vida plena es real. Amén. No es una historia bonita que Dios nos quiere apaciguar el dolor emocional o de la mente, ¿sí? Es una realidad, pero esa vida en plenitud, ¿sí? También es algo progresivo, amén, que se tiene que experimentar. El problema es cuando pasan 10, 15, 20 años y se sigue sufriendo en depresión, en frustración, en amargura. Se sigue hablando de rechazo, se sigue cayendo en ciertos pecados que son los mismos, ¿verdad?, de los de cuando empezamos. Eso ya no es normal, mis hermanos, y ya Dios no lo ve bien, ¿sí? Formas de pensar que afectan nuestras vidas diarias, nuestra vida familiar, el matrimonio, trabajo, el servicio dentro de la iglesia, eso ya no es normal. Entonces por eso se necesitan pasar por ciertos procesos. No estoy diciendo que todos tenemos que ser liberados o ministrados en liberación, ¿sí? Esas son cosas que uno va a identificar conforme uno comprenda ciertos temas, ¿verdad? Y el discernimiento también de los pastores
Porque el pastor o los pastores sí pueden sentir, aquí siento que hay algo, ¿sí? Y de hecho dentro de la unción pastoral es la liberación. Los pastores tienen una unción para liberar, ¿sí? Y eso es así. Bueno, entonces fuimos llamados a ser libres, no a ser esclavos. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos que ser llamados a ser libres? ¿Sí? Bueno, cuando Adán y Eva, bueno, en el origen o en el principio o el Génesis, Dios creó al hombre en una total libertad, ¿sí? Él no sabía, él no tenía vergüenza, podemos decir así, literalmente. No sentía ni vergüenza, no sentía miedos, no sentía nada de lo que nosotros hoy sentimos, ¿sí? Adán estaba creado perfecto, a la imagen de Dios, tal cual dice Génesis, ¿sí? Igual Eva, ¿verdad? Dios cuando creó al hombre, pues estaba viendo a Eva, por eso dice ahí, los bendijo, ¿sí? No dice lo bendijo, ¿verdad? Porque Eva estaba dentro de Adán, ¿sí? Ya hasta el capítulo 2 se ve que nace Eva, cuando Adán ya estaba haciendo su función de ser el que guardaba el Edén, el que guardaba todo el huerto, ¿sí? Bueno, entonces Adán no era esclavo de nada, ¿sí? Adán incluso era bueno, para no confundir, él era un señor dentro del mundo, ¿sí? Es como un Dios chiquito dentro de toda la creación, porque todo lo que Dios hizo en ese momento, dice así la Biblia, que se lo entregó a Adán. Salmo 8 dice, todo lo puso bajo sus pies, absolutamente todo, ¿sí? Todo lo creado, mis hermanos, todo lo que producía la tierra, lo que producía el agua, ¿sí? Todo, hasta los estrellas, el sol, la luna, todo eso fue creado para beneficio de Adán, ¿sí? Todo, amén. Entonces Adán gozaba de una total libertad, una plenitud, ¿sí? El problema fue cuando entró el pecado, ¿sí? Entonces Adán toma la decisión. Eva fue tentada por la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, ¿sí? Entonces la serpiente empieza a tentar a Eva, la hace caer, ¿sí? Y la principal causa fue que dudó del carácter de Dios. Dios no morirán, sino que Dios sabe, ¿sí? Que cuando ustedes coman de esto van a ser como Él. Entonces, ¿cuál es el punto? Sí, una, pues que ustedes codicien algo, ¿sí? Y dos, duden del carácter de Dios. Dios no es un mentiroso, pero la serpiente eso le hizo creer a Eva. Dios te mintió, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando eso pega en nuestra mente, nos va a hacer dudar, amén. O nos va a hacer tomar decisiones que ofendan a Dios. Dios te mintió, ¿sí? Por eso te sientes mal, ¿sí? Por eso no eres feliz, por eso siempre te va mal, porque Dios mintió. No, Dios no mintió, hay algo atrás de eso, ¿verdad? Bueno, entonces Eva cae en la tentación y Adán decidió pecar. A él no lo tentaron, ¿sí? A él solo dijeron, este es el fruto, ¿sí? Y él decidió pecar. Eso es muy diferente, ¿eh? Una cosa es estar tentado y otra cosa es decidir, ¿sí? Adán decidió. Cuando él toma esa decisión, dice la Biblia que entró la muerte, ¿sí? Porque así estaba establecido, que si Adán tomaba de ese fruto, la muerte iba a entrar, ¿sí? Ciertamente morirá, le dijo Dios, ¿sí? Y dice el libro de Romanos, me parece, que cuando Adán cayó en transgresión, la muerte entró a todos los hombres, ¿sí? Y esa muerte trajo esclavitud a toda la creación, ¿sí? Por eso Hebreos habla del imperio de la muerte. El imperio de la muerte es como la carroza de Satanás, lo que va delante de él, ¿sí? Porque la muerte va matando por causa del pecado y Satanás va esclavizando vidas. Pues está en Hebreos 2, me parece. Entonces, así es esto. Entonces entra la muerte por la transgresión de un hombre. Todo, mis hermanos, no solo Adán, toda la creación, así dice en Romanos, cayó en esclavitud, ¿sí? Por eso existen principados en áreas del territorio o del mundo. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Por eso hay un principado en las aguas, hay principados en las estrellas, hay principados en el sol, hay principados en la luna, ¿sí? Hay principados en la tierra, ¿sí? Hay principados en el aire. Eso dice Efesios, ¿no? El príncipe o el principado de la potestad del aire, ¿sí? Un principado en los mares, Leviatán,
¿sí? Un principado en el cielo que controla las estrellas, las constelaciones, el sol, la luna, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como reina del cielo, que lo menciona así la Biblia. Amén. Entonces ellos tomaron lugar. Entonces es malo el sol, las estrellas, las constelaciones. No, no son malas, porque Dios las creó para el hombre, pero tomaron lugar. Por eso la Escritura dice, la misma creación anhela, ¿sí? Ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y la creación fue sujeta a esclavitud. Fíjense, entonces Satanás no nada más dijo, destruyo a Adán, ¿sí? No, destruyo lo que Dios creó. Y se metió en todo. Por eso cuando se adora el sol, ¿sí? Se adora un principado que está ahí, y el diablo toma lugar. Entonces son muchas cosas. Se adoran las estrellas, como el zodiaco, ¿sí? Eso es lo que se está adorando. Amén. Entonces se está adorando lo que se metió ahí. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Bueno, esos ya son otros temas, ¿verdad? Pero lo que quiero que veas, que ahí fue cuando entró la esclavitud, ¿sí? Entonces, por causa de esa transgresión se perdieron varias cosas. Se perdió un reino. Adán jamás volvió a ser el mismo, ¿sí? Cayó en esclavitud, él y toda su descendencia. Ahí estamos nosotros incluidos, ¿sí? Él perdió la imagen de Dios. Jamás podía volver a parecerse a Dios, nunca más, ¿sí? Él perdió una posición, perdió autoridad, ¿sí? Y perdió lo más importante, su comunión con Dios, ¿sí? Y la muerte entró, Satanás entró, y a partir de ese momento toda la creación y toda la descendencia de Adán cayó en esclavitud, ¿sí? Hasta que vino el postrer Adán, ¿sí? Y por eso es esto el origen de nuestra libertad. Amén. Entonces cuando viene el Señor, el postrer Adán, entonces ya dice la Biblia, ¿verdad?, que por la obediencia de uno todos son justificados, ¿sí? Entonces por eso es incoherente dudar de la liberación cuando su origen está en Jesús, ¿sí? Bueno, entonces vamos bien hasta aquí, ¿sí? Entonces entró el pecado, entró la muerte, amén, y vino una esclavitud a toda la descendencia de Adán, ¿sí? Todo lo creado cayó en esclavitud. Nada podía libertarse porque todo estaba en la misma condición, amén. Entonces aunque Adán y Eva cayeron, ¿sí?, perdieron un reino, perdieron un dominio, Dios no lo perdió, ¿sí? Porque Dios seguía siendo el creador de todo, ¿sí? Adán cayó en su señorío, pero encima de él había siempre estado Dios, amén. Por eso le dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Para que cada vez que Adán lo viera, él supiera o se acordara que había una autoridad encima de él, que le dio una orden, ¿sí? Y ese es Dios, mis hermanos, ¿sí? Por eso el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Él sigue siendo el dueño de absolutamente todo, ¿sí? Y ahora que vino Jesús, pues con más razón, ¿sí? Porque en Jesús se unieron la creación, o los cielos y la tierra. Se reconcilió toda la creación con Dios. Ese sacrificio no es nada más una historia bonita, es un impacto extraordinario en la creación. Todo, mi hermano, cambió absolutamente todo, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo. Ojalá podamos sentir o absorber lo que fue el sacrificio, ¿sí? El problema es que lo hemos hecho muy religioso, muy ritual. No, eso que pasó en la cruz trascendió eternamente, ¿sí? Por eso dice la Biblia que los ángeles se quedaron admirados. Dice el apóstol Pablo, decía, ¿verdad?, que fue crucificado, ¿sí? Que los ángeles lo vieron, ¿sí? Anunciado a los gentiles, visto por los ángeles, porque se quedaron admirados de la obra que Dios hizo. Fue algo extraordinario. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo a partir de este momento, ¿sí? Bueno, vamos pues a ver. Entonces, si Jesús no hubiera venido, ni ninguno de la descendencia de Adán, ni la creación podía decir, puedo ser libre. Dice Juan, el apóstol Juan, el que practica el pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Todos nosotros, y aquí no hay de que yo no era tan malo, todos éramos esclavos, absolutamente todos, amén. No importa que yo de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, todos éramos esclavos.
La paga era la misma para el moralista o el no moralista, el infierno, ¿sí? Si era bueno o no era malo en sus términos humanos, era la misma paga. Lo que nos manda al infierno o no es rechazar o aceptar el evangelio. Si yo rechazo el evangelio, aunque sea bueno, sí, conforme a este mundo, ¿verdad?, estoy condenado, y eso dice la Biblia, sí. Los que se niegan a aceptar esto ya han sido condenados. Amén. Entonces, pues, ¿cuántos tenemos un testimonio de la patada? ¿Sí? Vidas en la vil basura, ¿o no? Que Dios nos perdonó hasta lo que no. Entonces no podemos decir que eso no es real. ¿Por qué fuimos salvos? Porque aceptamos un mensaje, mis hermanos, y una fe que Dios nos dio para aceptarlo. Ni siquiera vino de nosotros. Sí, por eso siempre digo, ¿verdad?, la salvación es un milagro. Entonces, no valorar esto es una tontería, y así que soy feo, es una necedad. Amén, porque esto es lo máximo que nos puede pasar. Ser salvos es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, vamos a ver el origen de nuestra libertad. El Señor Jesús. Dale a la que sigue, por favor. Bueno, ahorita vamos a ir viendo de qué Él nos hace libres. Pero espérenme tantito, déjenme ver aquí una escritura que ver. A ver cuál es. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces yo quiero que vea ahora lo grande que se nos entregó en Jesús. Dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces no nos puede libertar una religión, no nos puede libertar una tradición, no nos puede libertar el psicólogo, el psiquiatra, ¿sí? Todos esos pueden ser apoyos, pero no nos puede hacer libres. Amén. Lo único que nos puede liberar, ¿de qué nos va a liberar? Pues es lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno, número 1, ¿de qué nos hace libres el Señor? Pues nos hace libres del pecado. ¿Y eso qué, verdad? Pues esto es lo que nos manda al infierno, ¿sí? Entonces, ¿será suficiente o no será suficiente? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Señor en sí mismo cargó todo el pecado nuestro, ¿sí? Fíjense lo que dice: Jesús respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Usted sabe perfectamente que Jesús cargó en su cuerpo, en sí mismo, nuestros pecados, ¿sí? Los pecados presentes, los pecados pasados, los pecados futuros. Él los cargó en sí mismo. Amén. Entonces, todo el castigo nuestro vino a caer sobre Él, ¿sí? Él nos libró de lo que era imposible ser libres, del pecado, porque por naturaleza, sí, ya había una inclinación al pecado. Usted ve en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, luego en el capítulo 4, fue Génesis 3, capítulo 4, Caín mata a su hermano, hubo un homicidio, hubo envidia, hubo competencia, ya el pecado había degradado al ser humano. Capítulo 5 y 6, el hombre ya estaba en decadencia, donde la Biblia dice que todo el pensamiento en su corazón era hacer el mal. Entonces no había conciencia de pecado. ¿Quién iba a sacarnos de ahí? Sino al contrario, era hacer el mal. Entonces, esto a veces, como estamos tan habituados a escuchar eso, ¿sí?, a veces no le damos la importancia que tiene. Esto nos iba a mandar al infierno, hermanos, ¿sí? Entendámoslo. Una silla en una iglesia no nos salva. Nos salva el arrepentimiento y el entender lo que Él hizo por mí, ¿sí? Escuchar de liberación no es suficiente si yo no creo el poder que tuvo su obra por mí contra el pecado. Entonces, ¿de qué nos va a hacer libres? Nos va a hacer libres del pecado. Entonces el Señor se presentó ante Dios, ¿sí?, con mis vestiduras de pecado. Amén. Por decir, piensen en el pecado más horrible, ¿sí? Vamos a decir un violador, pero piensen en el que usted quiera. Bueno, un asesino, pues. Entonces, un sicario, un matón, ¿verdad? Se presenta ante Dios y el juicio lo va a hacer pedazos, ¿sí? Porque nadie puede estar así delante de Dios. Pero en eso se presenta Jesús, sus vestiduras perfectas, sin manchas, sin pecado, sin contaminación, y las del sicario o el matón, pues atascadas de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Él se quitó sus vestiduras, ¿sí? Se las puso al sicario, y Él se puso las del sicario, y se presentó ante Dios y dijo: Él no es un asesino,
El asesino soy yo. ¿Sí? Yo soy el que los mató. Esa sangre él no la tiene. Yo soy el que la tiene. Y el justo juicio de Dios, que fue la muerte, cayó sobre él. Eso es ser libre del pecado. ¿Sí? Entonces Él llevó nuestras vestiduras. Por eso Él nos llama santos. ¿Sí? Él nos llama justos. Piensa en todos sus pecados. ¿Sí? Y piense que Él se presentó ante el Padre diciendo: Él no hizo eso, Señor, fui yo el que lo hizo. Él no violó, ¿sí? Él no mató, Él no fue idólatra, Él no fue ratero, no fue ladrón, yo fui el ladrón. ¿Sí? Su juicio sea sobre mí, porque Él no hizo eso, lo hizo yo. Eso es demasiado, mi hermano. Amén. Por eso somos libres del pecado. Entonces nadie podía hacer eso, por cuanto todos hemos pecado. Tuvo que venir alguien que nunca pecó y cargar en sí mismo el pecado de todos nosotros. Entonces, no considerar eso, pues estamos perdidos. ¿Sí? Porque esa es la razón por la que servimos. Esta es la razón por la que queremos ser obedientes. Es la razón por la que queremos adorarle. Es la razón por la que queremos ser fieles, porque Él nos perdonó. ¿Sí? Él nos perdonó. Amén. Entonces, por eso para mí Romanos 5:1, ese versículo es lo máximo. ¿Sí? Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? El perdón es el regalo más glorioso que uno puede recibir. ¿Sí? El llamado al ministerio, los dones, es algo que está dentro de ese combo. ¿Sí? Pero lo máximo, mi hermano, es el perdón. Que usted pueda acercarse a Dios y sentir paz. Si no fuera así, todos estaríamos consumidos, no estaríamos aquí. ¿Sí? Porque aquí desciende la presencia de Dios. Amén. Entonces, una vez decía Norman Parrish, decía, un general, en una administración de liberación, se presentó un ángel en la administración, y el ángel le dice: yo no entiendo, o nosotros los ángeles no entendemos cómo Dios puede amar seres tan repugnantes como los seres humanos. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Sí, pues ellos no lo entienden, que están allá con Él, ¿verdad? Pues nosotros menos. ¿Cómo es posible que Dios pueda amar seres tan repugnantes? Fíjense cómo nos ven los ángeles. Qué repugnante ser. Mira cómo habla, mira cómo piensa, mira cómo camina, mira cómo se conduce. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Dios ame a un ser tan repugnante? Pues nadie lo entiende, mi hermano. Pero Él así nos amó, así de repugnantes, oliendo a cerdos como el pródigo. Amén. Pero nos lavó para que eso no permaneciera. Entonces, ¿de qué nos hizo libres? Nos hizo libres del pecado. Por eso lo puse en ese orden. ¿Sí? Porque eso es lo primero. Amén. Si de esto no hemos sido libres, no vamos a ser libres de lo que sigue. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Que ya tengo que acabar, me queda un minuto. Dale a la que sigue, por favor. Vamos a ver tres cosas de las que nos hizo libres. Y la otra es de Satanás, porque ahí es donde ya entra lo que es la liberación. Esto Dios se lo dijo al apóstol Pablo. Obviamente hay más escrituras, ¿verdad? Las vamos a ir viendo en el transcurso de los viernes. Pero dice: para que abra sus ojos, está hablando Dios al apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y esta parte me gusta. Dice: de la potestad de Satanás a Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué no dice de la potestad de Satanás a la potestad de Dios? ¿Sí? Bueno, ahorita lo vemos. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Potestad es dominio, ¿sí? Es poder, es autoridad. Amén. Bueno, Satanás ejercía dominio, ¿sí? Sobre todos nosotros. Amén. Dios puede ejercerlo porque es Dios, pero en este sentido es como una imposición. Dios no impone, ¿sí? Y ese es nuestro problema, mis hermanos, que todo nos lo deja nuestra voluntad, y nuestra voluntad está bien tremenda, ¿sí? Por eso siempre decidimos mal, o normalmente, ¿verdad? Pero Dios se la juega. Eso es lo extraordinario entre muchas cosas de Dios, porque sí sabe que estoy todo por sin ningún lado, ¿sí? Me deja decidir a mí. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él nunca va a querer imponer.
Y lo puede hacer porque es Dios. Va a llegar el día, mi hermano, que toda rodilla se va a doblar, ¿sí? Y ahí va a ser de que lo haces porque lo haces. Amén. Se va a doblar delante del Señor. Pero ahorita yo quiero que sea de tu voluntad, ¿sí? Por eso se necesita la sanidad del alma, ¿sí? La renovación de la mente, porque la voluntad también se disciplina, ¿sí? Entonces, por eso, mis hermanos que tenemos hijos niños, hay que aprender a disciplinarles la voluntad, ¿sí? Una vez entré a una librería secular, libros del mundo, pues, no me juzgue, ¿sí? Porque hay muchas cosas que aprender de todos lados. Entonces, entrando ahí, yo vi una mamá con sus 2 niños chiquitos. Mira qué emocionados entraron los niños a la librería. Y dije, ¿cuándo yo iba a entrar emocionado a una librería? Sí, y menos a esa edad. Chiquitos, corriendo a agarrar libros, emocionados los niños. Y yo dentro de mí decía, el día que Dios alcance a esos niños, a ellos no les va a costar leer la Biblia, ¿sí? Porque ya está disciplinada su voluntad a eso. Por eso le digo, no todo es demonios, ¿sí? Es una voluntad disciplinada, en ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, disciplinémonos, y si tenemos hijos chiquitos, disciplinémosle su voluntad hasta donde sea posible. Amén. En todo sentido, que recójale, que límpiele, que haga esto, su tarea, que esto, lo otro, porque así está forjándole una voluntad, ¿sí? Y el TikTok no forja voluntades, las entorpece. Amén. Bueno, ya para terminar, dale a la próxima, por favor. Él nos hizo libres de la muerte. Todo esto lo vamos a ir ampliando, De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esto es hermoso. Mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, el que oye mi palabra tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es conocerlo a Él. Amén. Entonces fuimos trasladados de la muerte a la vida. Y si se da cuenta que hasta ahorita todo lo ha hecho Él, ¿sí? Nosotros no hemos hecho nada. Amén. No hicimos nada contra el pecado, no hicimos nada contra Satanás, no hicimos nada contra la muerte. Todo lo ha hecho Él. Porque hasta ahorita lo que hemos visto, todo es obra suya, ¿sí? Entonces, por eso es muy insensato la soberbia, ¿sí? Es una tontería sentirse más, ¿sí? Y es una insensatez creer que somos merecedores, ¿sí? No, mi hermano, esto es un privilegio. Amén. Grábeselo en su mente, ¿sí? Para que si un día se nos da algo aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, no se le vaya a ocurrir, ¿sí? No, pues yo. Y el Señor va a decir, tú venciste al pecado, estabas amarrado ahí, venciste a la muerte, ni siquiera la conoces, ¿sí? No sabes lo que es pelear contra la muerte, no tienes ni idea lo que son sus puertas, lo que son sus cadenas, lo que son los dolores de la muerte, no tienes ni idea lo que es un cautiverio, ¿sí? La esclavitud en la que mete la muerte, no sabes lo que es el imperio de la muerte, no conoces ese espíritu, ¿sí? Nunca la has vencido, ni siquiera la has enfrentado. ¿Conoces a Satanás? Pues no tienes ni idea. El escalofrío que sientes en las noches, eso no es nada, ¿sí? Sentir la presencia de Satanás, sentir la presencia de la muerte es horrible. Amén. Y Él en la carne lo venció, mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nos puede subir? ¿Sí? Ya nos ponen ahí en los comentarios del fake nuestro nombre, ¿verdad? Y ¿sí? Y el hermano es el encargado de los sugieres y se le sube. Si no puede ser, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Amén. Bueno, de esas cosas nos hizo libres. Obviamente cada una se desglosa en otras más. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar, ¿sí? Ya la próxima semana, con el favor de Dios, le seguimos. Dios me los bendiga mucho. Un aplauso al Señor.